En la Nochebuena del año 1858 cayó en Molina de Segura el mayor meteorito caído en la península ibérica. Cuenta la leyenda que ahora, tantos años después, del cráter que creara al impactar, emana una sustancia invisible que al respirarla dota con el don de la literatura a los vecinos de la ciudad, lo que ha hecho germinar una generación de escritores como nunca se había visto por estos lares. Originando una lluvia de meteoritos. Buenas noches, bienvenidos un día más a Lluvia de Meteoritos, el programa de literatura de Tader Televisión. Hoy tenemos como invitado a un escritor que es muchas más cosas, etnógrafo, músico tradicional, trovero, historiador, doctor en literatura y poeta, Emilio del Carmelo. Emilio, muy buenas noches, bienvenido a Lluvia de Meteoritos. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar hoy aquí en el programa. Buenas noches, es todo un placer, todo un placer. Nada. Si te parece, antes de empezar a conversar, me gustaría dar unas breves pinceladas sobre tu persona, sobre tu obra. Emilio del Carmelo Tomás Loba nace en Murcia, de padre de Eulea y madre de Villanueva del Río Segura. Él vive en la pedanía murciana de Patiño, pero pasa largas temporadas en su casa de La Alcaina, aquí en Molina de Segura. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia, en máster en Filología Románica y también doctor por la universidad. Ejerce como profesor de Lengua y Literatura en institutos de enseñanza secundaria y también da clases en el aula senior de la Universidad de Murcia. Es etnógrafo, un gran investigador de nuestro folclore, además de auroro, cuadrillero, músico tradicional. Emilio es uno de los troveros más reputados de nuestra región y si por todo ello fuera poco, también es cronista oficial de la ciudad de Villanueva, poeta, escritor. Yo no sé si hay alguien que dé más. Sus trabajos de etnografía han sido publicados en las más prestigiosas revistas del campo. Tiene varios libros publicados, apuntes sobre literatura tradicional murciana, introducción a la poesía popular repentizada, y como literato tenemos que destacar Haikus Fugit y también Crónicas y romances de Murcia. Mi relación con Emilio surge un día cuando una profesora del Instituto Goya de Molina de Segura, José Pastor, me habla de un compañero suyo que es un enamorado de la oralidad, ¿no? De esa tradición tan mediterránea de transmitir historias, leyendas, canciones de generación en generación. Y no dudé en ponerme en contacto con él y desde entonces pues nuestra relación ha sido bastante fructífera. Tenemos un libro escrito a 4 manos, Crónicas y romances de Murcia, y también tenemos un montón de proyectos sobre la mesa. Emilio, eres un entusiasta de tantas cosas que la verdad no sé por dónde comenzar, pero bueno, vamos a comenzar por la etnografía, con tus trabajos sobre la investigación de nuestro folclore y del que tienes ya varios libros publicados. ¿Cómo comienza tu pasión, tu relación con la etnografía? Bueno, comienza también aparejada a mi inicio en la música tradicional. Es verdad que yo estudié en el conservatorio, música y violín, pero me tuve que ir a vivir a Albacete, a la Manchuela Profunda, y cuando ahí abandoné los estudios musicales, los continué de solfeo, pero no continué con el violín, y al regresar a Murcia vine con la nostalgia del emigrante. Esto es muy importante, porque vienes con el aroma de Murcia, que no has tenido durante 10 o 11 años, en la Manchuela, aunque
tengo también algo de manchego, Sí. porque me crié ahí en mi juventud, y vine con la nostalgia de Murcia y intenté meterme en la música tradicional. La música tradicional me llevó a preguntarme por qué se tocaba así. Eso es muy importante. O sea, no era el repertorio de un grupo folclórico que te lo aprendes y ya se acabó. No, no, no. ¿Por qué se tocaba eso? Y claro, eso me llevó a enfrentarme a una publicación maravillosa de Manuel Luna que se llama Cuadrillas de Hermandades. Ese libreto, que es pequeñísimo, es breve, es el que me llevó a plantearme una serie de cuestiones que él ya planteaba. El rito mixto, rito invertido, y todo el tema del ritual ya entró en mi mundo. A partir de ahí, no solo con Manuel Luna Samperio, sino con Francisco Flores Arroyuelo, Mm. que es mi mentor, y aparte con el que compartimos asignatura de literaturas románicas medievales en la universidad, fue con el que hice trabajos de campo. Luego tuve otros compañeros como Manuel Muñoz Cieliski, que Ujú. también me orientó mucho en este tema, sobre todo en el tema protocolario, hemeroteca, etcétera. Pero además no solamente eres un investigador de nuestro folclore, sino que también bajas a la arena y actúas como músico Sí, tradicional. Te encontramos en los auroros, en las cuadrillas. sí. eh, Es que, como dice el dicho, Manolete, Manolete, si no sabes toreas, ¿para qué te metes? sí, A ver, es muy fácil ser investigador desde fuera, pero hay algunas preguntas que subyacen y que muchas veces no se ven desde fuera. Hay que meterse dentro, hay que compartir el ritual, aparte que hay que vivirlo. Yo decidí vivirlo, pero decidí investigarlo, fue una decisión personal. Claro, es doble trabajo, ¿eh? Porque tienes que tocar, tienes que participar, tu tiempo ya se polariza entre lo que investigas y lo que recoges sí, como músico, que luego al final eres tu propio informante esto es. de todo lo que has aprendido de toda la gente mayor. Y eso es muy importante. Los auroros, por ejemplo, Por ¿cómo, ejemplo, los, cómo participas con los auroros? bueno, mi relación con los auroros empezó con la investigación directamente. No fue muy fructífera al principio porque yo empecé rompiendo puertas. Había terminologías que no eran correctas y sigo pensando que no son correctas, que el mundo de la aurora necesitaba más investigación. Sí, Es decir, yo coincidía con el término de Manuel Luna de que los auroros no eran solo campanas, eran cuadrillas de hermandades. En la Huerta de Murcia se le llama campanas, pero los antiguos auroros que existieron en Molina no se llamaban campanas, era la cuadrilla aurora. Y en el Orquídeo Ceutí eran los auroros a secas. ¿y qué suelen hacer los auroros? Bueno, son rezadores del alba. Son una figura muy curiosa, porque son rezadores de la madrugada, donde, como bien dijo Salvador Martínez, interceden entre el devoto y la divinidad en los diferentes ciclos litúrgicos que son Navidad, Pasión y Ordinario, con diferentes salves. Lo que hacen es cantar rezando o rezar cantando, como dijo San Agustín, que es rezar dos veces. Y lo que hacen es interceder bien por el devoto o bien alabar a la divinidad, en este caso que es a la Virgen María, porque los auroros son sobre todo son devotos de la Virgen María, que es la que intercede ante su hijo. Sí, Es decir, son figuras curiosas, pero claro, el auroro no es solo eso. El auroro también era hombre del pueblo, era músico, los auroros también organizaban los bailes de pujas, organizaban los bailes de reyes, organizaban los autos de reyes. Por ejemplo, aquí en Molina de Segura era muy habitual hacer los bailes de inocentes. de inocentes, El origen era la organización por hermandades de Aurora. de auroros. Y bueno, en esas madrugadas te encontramos Sí, con tu guitarra. También te encontramos en las cuadrillas. sí. ¿Qué es una cuadrilla? Bueno, una cuadrilla, básicamente, según el concepto antiguo, una cuadrilla, y dicho por la gente mayor, es la organización de un mayordomo que juntaba una serie de músicos para hacer un ritual, que era pedir el aguilando. Ujú. En Murcia decimos aguilando, pero en la parte de Lorca se llama Pascua, cantar las Pascuas, o en la parte del noroeste cantar las animeras, pero siempre para pedir el aguilando. Y solían ser o bien los auroros o bien las hermandades de ánimas. Depende. Depende del ritual de cada pueblo. Y una cuadrilla realmente es una agrupación que hace ese ritual, fundamentalmente. Lo que pasa es que con la recuperación de las cuadrillas de Manuel Luna en los años finales de los 70 y los 80, como estaba prácticamente minimizada el baile tradicional, lo que se llama baile suelto, lo que se hizo fue incorporarlo a la música de las cuadrillas para que no solo tuvieran el componente religioso del aguilando, que puede ser religioso y social, pero la cuadrilla aglutinó toda esa música que pertenecía al siglo XIX. Pensemos que con el siglo XIX
El baile agarrado desplazó a la jota, a la malagueña, a las parrandas, porque claro, lo que quiere un hombre es agarrar a una mujer en un cortejo ritual. Claro, eso no lo tenía el baile antiguo. Y fue una reivindicación social campesina. Empezó como una reivindicación política. Hoy en día es un patrimonio. Auroro, cuadrillero, el trobo es una de tus grandes pasiones, ¿no? Sí, Hasta tu tesis sí. doctoral versa sobre ello. Mi segunda tesis, ¿eh? Tu segunda. Porque la primera es sobre el romancero. Eran todas las historias que contaban las mujeres en verso. Verso. Esa es mi base. Y después, tu segunda es sobre el trobo. ¿Cómo te inicias también en este arte? Bueno, por mímesis, que es como se aprende todo. Cuando tú estás en el mundo de la música tradicional, si tienes inquietud, quieres aprender a tocar la guitarra, el violín, la pandereta. Antiguamente no era así, pero hay músicos en nuestra historia que eran muy virtuosos. Y una de las cualidades que tienen las cuadrillas era la improvisación. Yo empecé como trovero cuadrillero, cantando el aguilando. Empecé cantando la Pascua Lorquina y luego el aguilando murciano. Pero claro, yo mi idea era imitar a la persona que era mi referente, que era el patiñero. Manuel Escarceles Caballero, el patiñero, que para mí es el mejor trovero que ha De habido hecho, nunca. has traído uno Sí, de los libros uno de sobre los, su bueno, figura. cuando falleció, que en gloria esté, el profesor Flores Arroyuelo y yo coordinamos el libro de un poco de su vida, porque él fue un hombre que se dedicó al teatro, el auto de Reyes, el auto de los pastores, a la música tradicional, al trobo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo entro al trobo primero desde la base de la improvisación, que para nosotros es el trobo cuadrillero. Lo que pasa es que poco a poco fui a sus clases, todos los martes íbamos a sus clases, a su casa, en Patiño, y entonces él nos iba adiestrando con el trobo recitado para pasar al llamado trobo clásico, es decir, donde la consonancia ya es el único requisito y primordial, la consonancia en el trobo, es decir, todo tiene que rimar perfecto, pero tiene que haber rima, medida y sobre todo idea. Y ahí es donde, bueno, la diferencia está en que, por ejemplo, el trobo cuadrillero juega con los 4 versos, el aguilando, y también a veces con la quintilla, 5 versos. Pero el trobo clásico juega con la quintilla como base y la décima. Es decir, son rituales distintos. Lectura distinta. Y bueno, también estás muy involucrado en la enseñanza del trobo. Bueno, pues sí, del trobo y de la cultura tradicional que gira en torno a la música y la literatura. De hecho, desde que empecé a trabajar, todos los años en todos los institutos he sacado una cuadrilla de alumnos por Navidad. Sí. Ya sé que estamos en un estado laico y todo eso, pero no podemos olvidar que antropológicamente somos cristianos católicos. Es decir, esto no es hacer apología, es una realidad. El que va a misa por el que no va a misa, todo el mundo celebra la Navidad. Sí. Por lo tanto, los críos tienen que saber qué tradiciones tenemos, porque además lo dice el Estatuto de Autonomía en materia de educación. Y por supuesto, el trobo forma parte, siempre ha formado parte de cómo yo he enseñado a los críos la lírica. Los alumnos han aprendido la cuarteta, bueno, el pareado, terceto, cuarteta, redondilla, siempre usando el trobo. El trobo ha sido una herramienta de enseñanza y aprendizaje. Y como trovero, ¿te atreverías a hacernos aquí alguna improvisación? Porque el trobo, según la Real Academia, es la improvisación poética musicalizada, ¿no? Sí. ¿Te atreverías, por ejemplo, con el título de nuestro programa, con Lluvia de Meteoritos? Lluvia de meteoritos. Lluvia de meteoritos. Bueno, pues podemos hacer una quintilla, una décima, lo que quieras. Venga, ¿no? Venga, vamos a empezar. Una décima, por ejemplo. Con perfecto sincretismo, Molina es toda cultura, porque irradia en su estructura un hacer y vanguardismo. No existe el surrealismo. Existen versos bonitos. Y hoy en estos rinconcitos donde irradia la alegría, bien nos baña la poesía, la lluvia de meteoritos. Toma, muy bien, muy bien. Enhorabuena, Emilio. Y bueno, hemos hablado de los auroros, de las cuadrillas, del trobo. ¿Qué relación tiene todas estas artes con la literatura? Hombre, pues si me permites te voy a citar una frase que se me quedó clavada del profesor don José Perona, Pepe Perona, Sí. en la Universidad de Murcia. Nos dijo clarísimamente que había un tipo de saber, que era el ilustrado.
pero que si no se complementaba con el saber popular, no había saber. Es así de claro. Entonces es la confluencia de ambos saberes. Entonces, ¿qué nos encontramos de literatura en el mundo tradicional? Hombre, nos encontramos pues todas las formas. Todas las formas. Es evidente que el arte mayor no tiene su preeminencia en la cultura popular, donde manda el octosílabo, o el hexasílabo u otras formas menores. Pero, por ejemplo, nos encontramos que el mundo de la aurora, de los auroros, tienen la copla de la aurora, que ya es en arte mayor. Es decir, es algo que partió del oculto para convertirse en popular y al final en tradicional. Por ejemplo, las salves de los auroros son romances populares, así de claro. Son romances populares. Además, te encuentras que muchas mujeres, todavía queda mucho romancero vivo, muchas mujeres se acuerdan de oraciones que recitaban sus madres y sus abuelas en la época, por ejemplo, de Viernes Santo, de Jueves Santo, el Día de la Encarnación, saben el romance de San Antonio y los pájaros, conocen Madre en la puerta y un niño más hermoso que el sol bello. Es decir, ese romance es un romance de Navidad que todavía pervive en la cultura popular. Claro que hay de literatura en el mundo tradicional. ¿Y cómo se puede aplicar eso en el mundo ilustrado? Obviamente conociéndolo. Segundo, llevándolo y dándole utilidad. No olvidemos que la literatura, cuando tiene utilidad, está viva, como todo, Sí. como todo absolutamente. Entonces, ha sido una tarea, ha sido, es y será siempre una tarea personal casi anónima. Pero es verdad que hay que hacer un llamamiento de que en el mundo tradicional nos encontramos propuestas literarias que ayudan mucho en la convergencia intracultural de muchas materias que pueden ayudar a los alumnos a conocerse a sí mismos. Y bueno, hay un proyecto de dos artes que tienen mucha similitud, que es el trobo y el rap, donde también está bastante involucrado. Sí, vamos a ver. Me dijo un gran poeta de Cartagena, al que le mando un fuerte abrazo, que es Juan de Dios García, me llamó un día y dice: Emilio, quiero que vengas a la presentación de una revista, tal y cual, y quiero que trobes. Digo, hombre, ¿y podrían ir otros troveros? Y me dijo: no, Emilio, el trobo lleva mucho tiempo con calcetines blancos y tiene que cambiar de prenda. Es decir, era una forma de decir que habían ciertas cosas obsoletas y tenía que cambiar. No por mí, ni por mis compañeros, ni por los troveros mayores, sino que es una propuesta escénica que se ha quedado, que es bonita, que se sigue usando, pero que se ha quedado un poco anquilosada en las propuestas de los años 70 y 80. No podemos obviar que el fenómeno repentista más importante del mundo es el rap. Nace en Nueva York, pero ahora mismo está globalizado, hasta el punto de que tenemos referentes nacionales como Arcano, que llegó a ganar 2 campeonatos mundiales, hizo la maratón de 24 horas. ¿A qué niño no le gusta el rap? En cuanto escuchan a Eminem o escuchan a un rapero español. Surgió un proyecto, en la época de la pandemia fue, donde en los Alcázares me propusieron hacer una batalla de gallos entre raperos y troveros. Y de ahí surge el proyecto Trovo y Rap, que bueno, llevo de la mano con mi querido amigo y poeta y profesor, que es Bartolomé Sánchez Estrella, todo el ortógrafo. Y bueno, pues lo único que hacemos es darle la mano a los devotos del verso, alumnos, gente joven y no tan joven, para que aprendan a ser raperos y troveros. Y no solo hacemos eso, sino que también damos charlas para que vean la confluencia de las dos artes, e incluso, bueno, hemos tenido espectáculos. De hecho, tenemos un espectáculo que se llama así, Versos de ayer y hoy. Muy interesante. Cambiamos de torna. Desde 2018 eres el cronista oficial de la ciudad de Villanueva del Río Segura, ¿Sí? una ciudad enclavada en el corazón del Valle de Ricote y de donde procedes, ¿no? Porque tu madre es de ese pueblo. ¿Sí? ¿Cómo encaras este reto de ser cronista oficial? Hombre, con mucha ilusión. Primero fue una sorpresa, pero ya me habían propuesto antes. Me habían propuesto antes y no me quisieron nombrar, porque firmé en contra de una macrourbanización. Y yo creo que un cronista, y hago un llamamiento a todos los cronistas de la región de Murcia, un cronista no puede estar politizado. Un cronista lucha por su tierra. Un cronista tiene que dar crónicas no solo de la historia pasada, como decía Paco Flores, mi mentor, Flores Arroyuelo, no solo tiene que ver a los monaguillos que están en los legajos antiguos, sino que también tiene que hacer llamamientos para la protección
del medio ambiente, del entorno. Si a un pueblo le quitas un yacimiento arqueológico, si a un pueblo le quitas el entorno, en este caso paisajístico, como es el del Valle de Ricote, le estás quitando todo. Es así. Entonces, bueno, en su momento pues no me nombraron, pasaron los años, yo seguí trabajando por Villanueva y por Ulea y por Ojós y por Ricote, es decir, por todo el Valle de Ricote. Y bueno, pues fue en esta legislatura, bueno, en este periodo político, hace un par de legislaturas, me nombraron y para mí fue una sorpresa, pero fue más bonito porque fue una aprobación por unanimidad de todo el Unanimidad de ayuntamiento. toda la... Todo el mundo entendía que yo estaba por encima y sigo estando por encima de muchas cosas. ¿Qué me ha permitido ser cronista? Pues hablar, llevar la palabra del pasado a través de la antropología y a través de la propia historia. No olvidemos que la antropología y la etnografía son herramientas con las que se explica la lengua y la historia. Entonces es un triángulo precioso. De hecho, estás recuperando allí viejas tradiciones, ¿no?, de Villanueva. Sí, Te vemos en redes sociales con el carnaval. sí. ¿Qué es eso de la vieja? Bueno, la vieja realmente son los muñecos, las efigies que se hacen a lo largo del año. Por poner un ejemplo, existe el muñeco de San Juan, existe el muñeco de San Pedro, existe el muñeco en San Antón, en diferentes pueblos de la geografía Sí. murciana. Bueno, pues la vieja es lo que se conoce en Castilla como partir la vieja, que era una vieja que tenía tantas patas como semanas tenía la cuaresma, y conforme iban pasando la cuaresma se le cortaba. Eso lo recogió muy bien Julio Caro Baroja. Aquí en Murcia, en mitad de la cuaresma, se hacía un parón. Bueno, todos sabemos que la cuaresma era severa, era dentro de la carestía económica y culinaria que había. Bueno, pues sí se cumplía la cuaresma. Y claro, cuando al fin, en mitad de la cuaresma más o menos se celebraba una fiesta. Era un pretexto para hacer una fiesta, que podía tener algún ingrediente culinario, gastronómico, como pasa también con San José. Lo que pasa es que en Villanueva, la vieja, yo la recuperé para ponerla o ubicarla en el mismo día que Navarán, que era en mitad de la cuaresma. Estoy trabajando ahora mismo para que la cuaresma sea trasladado al día original suyo, que no voy a decirlo, me lo voy a reservar porque quiero que sea sorpresa, pero es un día todavía mucho más potente. Muchas veces las tradiciones, y aquí hago también otro llamamiento a todo el mundo, al que esté luchando, tenemos que pensar que vivimos en el siglo XXI y muchas veces las tradiciones no se pueden recuperar al 100%. Y hay que intentar adaptarlas al siglo XXI. Yo sabía perfectamente que yo no podía luchar con el día real de la cuaresma y entonces tuve que trasladarlo a esa mitad de la cuaresma. Pero existir existía, como existía en Ulea, como existía en Ricote, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasó con el fenómeno de las máscaras. La máscara, estamos hablando de un fenómeno también que es como el muñeco, es la efigie, es la confusión, es la transgresión. Parece que no, pero antiguamente tenían un concepto de la comicidad mucho más adelantado que hoy en día, que somos más censores, Sí. somos más censores de nosotros mismos. Y bueno, ese proyecto surgió precisamente en el momento en el que iban a nombrarme por primera vez cronista, que al final no cuajó. Ya lo propuse sobre la mesa y cuando fui, antes de ser nombrado cronista, ya lo propuse también en la mesa del ayuntamiento. Y bueno, lo mismo que con los auroros, aproveché una coyuntura. Unas primas mías salieron con sus crías, ellas no tenían ninguna idea de hacer ningún proyecto, y esa fue mi pretexto para coger y moverlo por todo el pueblo. Y con los auroros pasó lo mismo. El cura del pueblo había recuperado el rezo del rosario en octubre y dije, esta es la mía para sacar los auroros como verdaderos portadores de esa llamada al rosario. Es decir, al final tienes que aprovechar corrientes. Muy bien. Hemos hablado de un montón de facultades tuyas. Vamos a pasar ahora a la de tu profesión de profesor Sí. de lengua y literatura en secundaria y también en la universidad. Y has comentado que, bueno, por Navidades suele hacer un llamamiento a alumnos para que salgan con los aguilandos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo responden los chavales jóvenes a todas estas historias folclóricas? Pues como comprenderás al principio con muchísima vergüenza. Pero cuando llevamos media hora ya están aclimatados. Además, incluso no quieren hacer la actividad. Por supuesto, yo obligo a hacerla porque forma parte como es un proyecto de aula. Pero cuando pasan media hora ya han conectado. Es el desconocimiento a lo añejo. Sí. Pensamos que lo añejo, esto es como en el libro de Miguel Delibes, el disputado voto del señor Cayo, ¿no? Hemos obligado a la gente a bajarse del burro con el pretexto de que eso era una modernidad o era progreso. No, 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 que va. Lo añejo también es bonito. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues el proyecto de aula consiste en trabajar la cuarteta
y la redondilla, donde ellos mismos crean sus propios aguilandos, incluso lo llevan escrito y luego lo cantan. Yo, por supuesto, improviso. Pero vamos por las clases cantando el aguilando como las antiguas cuadrillas iban de casa en casa cantando el aguilando. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que hacemos es un homenaje al pasado y a la tradición. Y les gusta, ¿no? Notas que al final Muchísimo. se enganchan. Incluso se apunta gente que no es de mi clase. Ah, sí. Sí, sí, sí. Es muy bonito. Bueno, etnógrafo, músico tradicional, trovero, profesor y también poeta. Una facultad que practicas desde la adolescencia. De hecho, hay por ahí un poemario que va a ver la luz muy, muy pronto, ¿no? Sí. Bueno, sí, es un poemario que surgió en la época de la COVID. Tenía ganas de experimentar, ya tenía otro poemario anterior, pero tenía ganas de cambiar mi discurso poético. El poeta, decía don José Hierro, el gran poeta de Cuaderno de Nueva York, decía que el poeta sistemáticamente siempre está trabajando con sus mismas angustias toda la vida. El tiempo, el paso del tiempo, el yo, la otredad. Pero también es una verdad incuestionable que decía el pintor Ramón Gaya, que un pintor no puede pintar el cuadro toda la vida. Tiene que hacer otros cuadros. Es decir, lo mismo que Picasso nos ofrece una etapa azul, otra etapa, el poeta tiene que también jugar con su propia voz. Sí. Y eso lo he visto en grandes poetas de la región de Murcia, que además tengo que decirlo, estamos viviendo una época muy bonita de poesía, no solo emergente, sino consolidada y con poetas cartageneros de primer nivel, con el colectivo Iletrados, que siempre están con sus recitales preciosos en el sur, es decir, con el, bueno, ¿qué voy a decir de la Orden del Meteorito? Que está dando tanto a Murcia, a la región de Murcia, el grupo Espartaria, es decir, tenemos movimientos que están haciendo mucho por nuestra literatura y creo que son grandes referentes. Y bueno, yo creo que ese poemario que saldrá en breve, pues era una oportunidad, yo me di una oportunidad de ver la vida de otra forma, con más acidez, con más autocrítica y sobre todo con una gran ironía, que al final son componentes de nuestro perfil. También te animas con la poesía infantil. Por supuesto. Y ahí tengo que dar las gracias a mucha gente. Si es que, claro, tenemos que dar las gracias por tanto, como decía esa gran cantautora, tenemos que dar tanto las gracias a la vida. En mi vida se juntaron dos personas. Uno, que es el mejor repentista del mundo, cubano, Alexis Díaz Pimienta, que es ensayista, investigador, repentista, escritor y poeta. Y bueno, pues él fue un poco el que yo quise seguir sus pasos poéticos y repentísticos. Quise seguir. Luego ya, si se consigue, ya lo dirá el tiempo. Ahora mismo, para mí es un referente, es una estrella polar. Pero hay otra persona que es importante que cite, que es Juan Ramón Barat. Juan Ramón Barat estuvo viviendo mucho tiempo en Lorca, él es valenciano, él es de Borbotó, de la Huerta Valenciana, y estuvo mucho tiempo dando clases en Lorca. Es el fundador del grupo Espartaria y hizo libros maravillosos, entre ellos Poesía para Gorriones, que es el mayor bestseller que, si se me permite la palabra, que ha copado las aulas de nuestra región de Murcia, con un poemario donde trabaja el arte menor con una tonalidad cercana, infantil, bonita, colorista, muy cromática y de una sensibilidad tan tierna que es imposible no enamorarte de ese libro y de la literatura infantil. A partir de ahí, ¿yo qué es lo que hice? Jugar con todos los metros de la oralidad en arte menor y también la que me ofrecía el trobo, para trabajar toda esa literatura infantil. Y bueno, pues hasta ahora son dos poemarios lo que llevo trabajado, pero bueno, como bien sabes, los libros hay que hacerlos, hay que dejarlos, hay que dejar que también se gratinen, que cojan su tiempo, que amarillen las hojas para luego volver y luego ya, pues cuando sea necesario que vean la luz. Muy bien. Lo que sí ha visto la luz es tu libro de haikus, ¿Sí? Haikus Fugi, lo tenemos aquí, y también tu aportación al exitoso libro Haikus al Mar Menor, que es un libro colectivo con cantidad de personas que Sí. habéis colaborado en él. Háblanos de Haiku Fugi. Bueno, Haiku Fugi surge en el periodo también de la COVID,
con este poemario que dejamos ahí en la recámara y que ya daremos cuenta en su momento, surge en el mismo momento. Fue un periodo muy largo. Fue un periodo muy largo y una tragedia para todos los que amamos las relaciones sociales, la vida en sí. Sí. Todo el mundo lo pasó mal. Y es verdad que también nos concedió un tiempo para nosotros mismos que fue vital. El reencontrarnos con la palabra. Haiku Fugi surge también Sí. de precisamente... Antes, cuéntale un poco al espectador qué es un haikus. Perfecto. Para empezar, un haiku es una forma estrófica de origen japonés. El haiku hoy en día está globalizado, como está el manga, por ejemplo, el cómic manga, pero el haiku, su origen japonés, parte de acentos, que es como la forma, estoy resumiendo muchísimo, Sí, sí. la forma de hablar japonesa que tienen kuras, que son como acentos rítmicos que forman esos tres versos, porque es un terceto, que forma el haiku. Cuando se internacionaliza, sobre todo en las lenguas que tenemos un carácter silábico, tiene una estructura muy determinada, que es el primer verso 5 sílabas, el segundo 7 sílabas y el tercero 5 sílabas. Claro, para los que conocemos la literatura en arte menor en España, en la literatura española, sabemos que 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas es el bordón de una seguidilla. A mí me vino, vamos, ni que pintado, porque tenía esa relación con las seguidillas, con las parrandas, con la literatura tradicional. Y claro, dije, esto hay que trabajarlo. Aparte tenía un referente fundamental que era el de Alexis Díaz Pimienta, el mencionado repentista cubano, que también había hecho un libro de haikus. Y claro, tú quieres seguir los pasos de tus referentes, Claro. quieres lanzarte a esas aventuras también para convertirte un poco en el náufrago de la palabra, ¿no? Y el haiku tiene eso, es una estructura muy determinada Sí. y bueno, pues para mí tiene un carácter fundamental. Tiene que estar el tiempo. Tiene un rasgo contemplativo pero temporal. Temporal. Léenos un haiku. ¿Vale? A ver. Perfecto. Con tu permiso voy a Sí, coger sí, el libro. claro. Dale a los espectadores una pequeña muestra, ¿no?, de lo que va a encontrar en Vale. ese libro. Este haiku está dividido en varios capítulos titulados Tempus, Naturae, Quotidie, Nebula y Finis. Es decir, tiempo, naturaleza, los días cotidianos, niebla y el final. Al azar cojo uno Sí. y dice así. El limonero busca a Julio Rodrejo con verdes frutos. El haiku se lee uno o dos y se cierra. Se cierra. Y al día siguiente se vuelve a leer. Y sobre todo tiene una actitud muy contemplativa. Y no tienen que rimar, ¿no? Se puede rimar, pueden rimar los tres versos, pero para mí queda un poco cacofónico. Puede rimar el primero y tercero. Pero generalmente son en verso libre. En verso libre. Con tu permiso, si quieres, leo otro, Sí, leo otro y termino. Dice así. La acequia pasa para el riego estival, igual que antaño. Muy bien. Bueno, y llegamos a Crónicas y Romances de Murcia, ese libro que tenemos escrito a cuatro manos entre los dos, que es un homenaje a la oralidad. Un libro en verso y en prosa. La parte del verso se encargó de realizarla Emilio del Carmelo, yo la parte de prosa, y con él lo que hacemos también es un recorrido por el centro de Murcia, cantando y contando historias. La oralidad, esa tradición tan mediterránea de transmitir historias, es un poco la base, ¿no?, de este libro. ¿Cómo llegas tú a la oralidad? Pues como si lo estuviera viendo ahora mismo. Un día me llamaron a una radio, a un medio de comunicación, ya desaparecido, Radio Levante. Como está desaparecido no hay problema de publicidad. Y entonces me propusieron hablar del romancero. Claro, yo conocía el romancero por la literatura española que había estudiado. Y acudí a mi madre, Fina Loba López, la Fina del Cartero, en Villanueva del Segura. Mamá, ¿tú sabes romance? Dice que sí sé, siéntate ahora mismo. Y me regaló una treintena de romances. ¿Y cómo sabes tanto? Pues muy sencillo, porque tu bisabuelo tenía un puesto de esparto de Lía y las mujeres cantaban romances. Y dice, pero es que aparte, en los almacenes de fruta en fresco también se cantaban muchos romances y así íbamos aprendiendo por mímesis. Y por mímesis aprendí los romances de mi madre, de mi abuela, de mi tía abuela, etcétera, etcétera. Yo llego por un hecho totalmente coyuntural. Es decir, directo,
no tangible, sino totalmente palpable. Y es que en mi familia estaba repleta de mujeres romanceras. Luego me di cuenta que, bueno, pues algunos hombres, los hombres son más descuidados para la memoria, pero las mujeres, unas memorias prodigiosas. Por eso yo siempre he hablado de una sociedad matriarcal, porque son las que guardan el arca de la memoria. Y llegué a través de eso, claro, la música tradicional también me llevó a la oralidad, la investigación etnográfica y antropológica me llevó a la oralidad, incluso la investigación ilustrada me llevó a la oralidad. Libros como, por ejemplo, El perro del hortelano parte de un refrán, te lleva a la oralidad. Sí. Y bueno, esa es la cuestión. Sí. Y en Crónica y Romance de Murcia, el libro del que estamos hablando, tú coges historias, coges leyendas y las cantas como los romances que se hacían en siglos anteriores. ¿Sí? Ya para terminar, porque se nos va el tiempo, me gustaría que nos hiciera una pequeña muestra de lo que has hecho en ese libro Crónica y Romance de Murcia con uno de los capítulos. Estupendísimo. Por ejemplo, la gitanilla. La gitanilla de Cervantes. Vale, perfecto. Pues con tu permiso voy a coger el instrumento porque como bien sabes, cuando vamos por las calles, vamos contando y cantando. Y bueno, pues dice así la gitanilla de Cervantes. Utilizo una melodía de canario. De canario es un palo musical de los siglos XVII y XVIII. Dice así: esta es la historia, señores, grande que quiero contar, de una gitana notable que a Murcia vino a acampar. Fue criada en su familia como se debe criar a un angelico del cielo, mezcla de flor de azahar. Era tan encantadora, dulce, tierna cual coral, que era buena bailadora, pues danzando era especial. Muy bien, Emilio, muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Ha sido una gozada tenerte aquí, tocando todos los palos, ¿no?, que tocas. Ha sido muy resumido, pero yo creo que a los espectadores le hemos dado una imagen de todo tu arte. Espero que este programa haya servido para conocer mucho mejor tanto la figura como la obra del gran Emilio del Carmelo Tomás y Loba, y recordarles que la próxima semana estaremos aquí de nuevo en Lluvia de Meteoritos con un nuevo invitado. Buenas noches y buenos libros. En la Nochebuena del año 1858 cayó en Molina de Segura el mayor meteorito caído en la península ibérica. Cuenta la leyenda que ahora, tantos años después, del cráter que creara al impactar, emana una sustancia invisible que al respirarla dota con el don de la literatura a los vecinos de la ciudad, lo que ha hecho germinar una generación de escritores como nunca se había visto por estos lares. Originando una lluvia de meteoritos.